Vais a flipar lo que me acabo de encontrar aquí. Mira, ven, ven, mira. Ya qué harto. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy estoy en México, concretamente en el estado de Morelos. Ayer me metí 12 horas de avión para llegar hasta aquí. Y bueno, si os dais cuenta, justo detrás mío hay una capilla que data de principios del siglo XVI. Estas capillas eran utilizadas por los españoles para tratar de introducir en la religión católica a todos los indígenas que había en esta zona. Tenemos permiso para buscar en todos estos campos que hay alrededor. Pego con Gatiño, que ya he estado buscando por la zona. Ya he encontrado unas cuantas monedas de macuquina y algunos objetos interesantes. Pero la suerte que tenemos hoy es que fijaros cómo está el campo, Mirad cómo está este campo que está justo al lado de la capilla. Está totalmente quemado. Esto era un campo de maíz en el que hasta ahora no ha podido buscar Gatiño ni sus amigos, así que es un sitio que está totalmente virgen. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos encontrar algo interesante por ahí enterrado. Pues mirad cosa interesante que aparece aquí, fijaros. Pensé que iba a ser otro trozo de aluminio y mirad, mirad eso. Una medallita. Es de cobre, creo. Cobre o aluminio, no lo sé. Es que está tan encostrada ahí en la tierra esta. Mola. Voy a intentar limpiarlo un poco, a ver. Está demasiado incrustada la tierra. Tengo que limpiarla bien en casa con aceite o con algo, porque lo intento limpiar aquí ahora en el campo, la voy a fastidiar. Pero mola, Vamos a continuar dándole por aquí. Creo que se acaba de encontrar Eduardo una macuca, tío. A ver. Ah, hostia, sí. Joder. Ahí está. No, sácala. Vaya brutal. Qué pasada, tío. ¿Y eso de cuánto es? Creo que es un Carlos. Qué guapa, tío, a ver. Qué pasada, tío. Qué forma más extraña tienen, chaval. Guapísima. Voy a dejarlo, tío. Nunca había visto una macuquina con una forma tan extraña. Voy a recoger mi detector y seguimos buscando por aquí. A ver si de casualidad me encuentro yo alguna. Qué pasada de sitio, tío, en serio. Me acaba de comentar Gama que encontraron una olla metida en las paredes de la ermita. Me va a enseñar el lugar exacto donde la encontraron. Que no nos matamos antes. Mira, te tienes que subir por aquí, hermano. Y ahí en la mera esquina está la pura marca de la... ¿Dónde estaba la olla? Donde estaba la olla. Con el temblor que hubo aquí en México hace... ¿Qué será? En septiembre pasado. Se derrumbó la barda hacia allá. Y nada más quedó la mitad de la olla ahí incrustada. Ya no está la olla, ya ¿no? no Se está. la llevaron. Me imagino, Y claro. yo le tomé una foto para que... A ver. Miren. Sí, verá algo, tío. Ah, sí, mira. Esa es la olla incrustada. Miren. Y me tomé una así para que vean el tamaño de ¿Y estaba repleta de monedas? Sí. Joder. Ostras. Vaya brutal. Sí. Ahí en la mera esquina. Ah, sí, es verdad que se ve como la forma en el mortero, tío, de la olla. Qué locura. Pues vamos a darle por aquí, por el campo este, a ver si de casualidad queda alguna moneda más, ¿o qué? Esta sí que es buena, fijaros, un 88, Ojalá. A ver. Está la tierra durísima aquí, Hostia, es que mira cómo suena esto. Sí es. Suena plata, tío. Sí es. Te voy a fastidiarla, ¿vale? Ahí está. Pues, sal de una vez. Venga, por Dios, como no sea, tanto espectáculo ahora. Todo el mundo mirándome aquí, con público, la Virgen. Mira. No es una macuquina, pero mira qué moneda. Un monedón. ¿Y qué es? Una cuartilla, supongo. ¿Cómo lo reconoces, tío? Es que están tan quemadas, yo no sé qué es esto. No, toma, mira a ver. ¿Qué es entonces? Es una octava de real. ¿De qué año es eso?
1700. Qué pena que esté tan quemado el cobre, tío. ¿Luego se verá algo si lo limpiamos bien en casa o qué? Sí, sí se va a ver. Bueno, no era la de plata, pero hay que seguir buscando, ¿o qué? Este ya tiene la suya, vosotros nada en el momento, ¿no? Nada. Tortillas. Fijaros en esta, mirar. 86. ¡Tómalo! ¡Una macuca! ¡Mírala ahí! ¡Tómalo, chaval! ¡Vaya brutal! Mejor que la tuya, gatiño. No, está muy guay, mira. Guapísima, chaval. Hermosa. Sobres. ¡Qué jartada! Se ve perfecta además, ¿eh? Sí, está divina. Quemadita, ¿ya viste? Sí, estaba por encimita esa. Claro, sí, no, estaba casi a ras, tío. Mira cómo está quemada del incendio, tío. La guerra de las macucas del día de hoy. Oye, increíble, ¿eh? Nos hemos cambiado de campo, que dejamos la ermita ahí arriba y ha salido una ahí que se ha encontrado el gatiño y otra aquí, tío. Pero enseguida, ¿eh? En un momento. Mira nada más. Es una PBS, es una de Felipe. ¿Y esta de caño es? ¿Tienes idea? 1630, algo así. Buah, genial. Genial, tío. Qué increíble, tío. Me he venido un poco hasta el coche a refrescarme y a echarle un vistazo a esta pedazo de moneda que me acabo de encontrar. Hacía muchísimo tiempo que no me encontraba una macuquina de estas. Os voy a dejar por aquí el vídeo donde me encontré la macuca de 8 reales que luego entregué al Museo de Asturias. Estoy llamándole todo el rato macuquina y estoy seguro de que muchos de los que me estáis viendo ni siquiera sabéis lo que significa. Macuquina es este tipo de moneda de plata acuñada a martillo que se hizo muy popular a partir del siglo XVI aquí en América Latina. En Europa ya existían métodos más modernos para acuñar moneda con maquinaria específica para ello, pero aquí en el Nuevo Mundo era muy complejo traer ese tipo de maquinaria y además había que cruzar el charco y bueno, era difícil, así que se siguió acuñando la moneda martillo, que es un método de acuñación que se utiliza desde tiempos inmemoriales. Y bueno, ya veis cuál era el resultado, no eran monedas demasiado perfectas. Esta, por ejemplo, tiene forma de triángulo, pero hay monedas con forma de corazón, con forma hexagonal, cuadrada, porque al final lo que hacían era recortar manualmente también las monedas de la lámina de plata y bueno, las formas quedaban así un poco diversas. El que tuvieran así formas tan extrañas lo que alimentaba era un poco la picaresca, porque la gente lo que hacía era recortar pedacitos de plata de la moneda y quedárselas para ella, y luego la moneda seguía circulando pero ya con un peso inferior al que sería el peso oficial. Bueno, vamos a seguir buscando. Ya han aparecido 2 monedas por aquí, así que sería sencillo que apareciera alguna más. Vamos a ver si hay suerte. Mirad los pedazos de vasija que aparecen por aquí. Esto es cerámica, supongo que colonial, de la gente que vivía ahí en la ermita. Y es que me está dando una señal justo aquí y he visto la cerámica. Es esa moneda, fijaros. Otra moneda, chaval. Nah, es que las de cobre son irreconocibles totalmente. Salen tan destruidas. Esto hasta que no lo limpie en casa no voy a saber lo que es. Así que nada, vamos a seguir. Es buenísima esta, me está dando un 80 y pico, ¿eh? Mírala ahí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Pensé que era otra macuquina, perdonadme, pero... ¿Qué es esto? Oye, si me encuentro algo en forma de flor, ¿puede ser una ficha de Hacienda o qué? Es que es rarísimo esto, fíjate. Pone casa, bar. Es una ficha de Hacienda, tío, ¿en serio? ¡Flipa! O sea, daros cuenta de la historia que tiene esto, tío, que con esto pagaban a la gente que trabajaba en estas tierras. Y claro, así el hacendado se aseguraba que no se gastaban el dinero del sueldo fuera, tío. Flipas, mira. Sí, circulaba en la misma casa. ¿Estas fichas lo hemos sacado de esta ficha? ¿No se encuentran muchas o qué? No. Yo cuando la vi con forma de flor dije, hostia, esto no es una moneda, tío. Mira qué guapa. Está bien bonita la ficha. Mira cómo mola. O sea, pensé que iba a ser una macuquina, pero casi me gusta más eso, te lo juro. Espectacular, tío. O sea, no os imagináis lo contento que estoy ahora, chaval. Esto es increíble. Vamos a seguir buscando. He cambiado la configuración del Deus, os lo voy a enseñar, fijaros. Voy con el programa Hot, que es el que suelo llevar, pero le he configurado la reactividad a 3 y la frecuencia a 11,3, que es el mejor resultado que estoy obteniendo en este terreno. Sobre todo con la reactividad un poco más alta, porque lo suelo llevar a 2 normalmente. Estoy consiguiendo discriminar más el hierro, porque esto está infectado de hierro y estar más atento a los objetivos buenos. Así que nada, vamos a seguir buscando. Aún queda un montón de campo que detectar. Se acaba de encontrar otra plata al gatillo, ¿eh? A ver. ¿Y eso qué es? La moneda más pequeña que se acuñó. Ah, la venga, ¿qué es esto? Una cuartilla de plata. Qué pasada, ¿y por qué el agujero, tío? ¿La usaban de medalla o...? Es que era muy pequeña y para que no se les perdiera la agujeraban. Qué pena que esté tan desgastada, ¿no? No se ve apenas. Sí, apenas se le ve así como que la forma de la mujer. Ahí se ve, miren. Sí, sí, sí.
Toma, gracias. Sí. Enhorabuena, chaval. Gracias. A ver qué es. Plomo. Mola porque apenas hay basura aquí. Esto debe ser uno de los 4 o 5 pedacitos de basura que he encontrado, pero esto de que esté quemado, fijaros, ¿eh? Mirad cómo llevo ya los pantalones, tío. Estoy hecho un asco. Solo me suena esta dirección, es rarísimo esta señal. A ver. Está duro esto como una piedra, ¿eh? Está fuera. No, 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 no. ¡Otra! ¡Otra macuquina! Sí, tío. Estoy flipando. O sea, qué harto, chavales. No me lo puedo creer. Vaya locura, chaval. Qué bonita. Qué guapa, chaval. Sí. Brutal, brutal. Solo se ve por este lado está muy gastada, pero... Dame una señal de mierda que flipas, o sea, increíble, casi no la acabo, ¿eh? Ha de haber estado así. Sí, yo creo que estaba girada Ajá, alguna movida. sí, sí. Brutal. Chula, ¿eh? Guay, tío. Felicidades. Otra macuquina más, a ver. Oh, qué guapa esta, ¿no? Sale súper limpia. De un lado está lisa, pero Esta sí que se ve. sí. Está guapa, tío, mola. Sí. Joder. Lo que pasa es que empieza a hacer un calor que es insoportable esto, ¿eh? Joder. Esta es buena también. Vale, esto es raro, ¿eh? Fijaros. Mirad lo que ha salido aquí. ¿Qué es esto, tío? Voy a meter una cepillada, a ver, ¿eh? Me parece que es un colgante. ¿Qué es esto? Creo que es de plata, ¿eh? Es de plata, fijaros. ¿Os dais cuenta ahí cómo se ve el brillo, tío? Y debe estar roto. Yo creo que es un parte de un colgante o algo así. Pero súper antiguo se ve, ¿eh? Increíble, tío. Es que no para de salir plata en este campo. ¿Habrá más pedazos por aquí? A ver si hay más señales. Nada, por aquí ninguna señal más. Voy a ir hasta la sombra que me están esperando para comerme unos tacos y así paramos un segundo mientras pega este sol que es insoportable. Igual. ¿De qué son? Campechano. ¿Y eso? Chorizo, cecina. Vaya pinta, tío. No os creéis lo bueno que está esto, tío. Uf. Bueno, pues acabamos de terminar de comer, estamos ahí sentados, he caminado nada, 10 pasos hasta aquí y mirad esta señal, ¿eh? 91 constante, tío. O sea, esto es moneda casi seguro. Con suerte plata, vamos a ver lo que es. ¡Hostias! Media moneda, pero nada. Pensé que iba a ser de plata porque es media moneda. ¿Cortaba las de cobre también aquí? ¿Las de cobre también? Qué curioso, tío. Dios, os juro que pensé que iba a ser plata, tío. Por cómo sonaba y todo. Bueno, vamos a seguir. Otra moneda aquí, fijaros. De cobre, de estas que no se ven nada. Pero es que mirad, estaba haciendo el agujero y fijaros la cerámica que sale de ahí, ¿eh? Estos son asas, creo, de algún tipo de jarra o algo así, imagino. O de potas. Pero es que está lleno de cerámica, petadísimo. Vais a flipar lo que me acabo de encontrar aquí. Mira, ven, mira. Ya qué harto.
Unos gemelos de plata, chaval. ¿Quién llevaría esto por aquí, eh? Alguien con dinero seguro, tío. Creo que son los primeros que me encuentro de plata. Encima enteros, ¿eh? Sí. ¿Cómo los habrá perdido, chaval? Mola mogollón. Increíble. Sí, tío, de momento, espera a ver, que todavía nos queda un cachín, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy. ¿Como cuántas horas llevamos aquí metidos? ¿4 o 5 horas? No, ¿Más? Sí, 7 horas, bueno, menos la media hora que hemos parado a comer los tacos, que tengo la barriga llena de taco. Encima con un calor infernal aquí a última hora, pero yo creo que ha merecido la pena. Hemos encontrado los 4 plata, tío. Mirad qué locura, ¿eh? O sea, es que es acojonante, chaval, la cantidad de monedas que hay aquí. No me pidáis que diga qué monedas cada cual, porque no tengo ni idea. Voy a intentarlo a ver. Esto es lo de gama, ¿verdad? Sí. Bueno, he encontrado unas cuantas monedas de cobre que no sé qué monedas son. ¿Estas qué son? Las de cuartillas. ¿Y estas? ¿Cuartilla también? ¿Y esta? Centavo. Bueno, más o menos. Voy a explicar solo la plata, venga. He encontrado esta moneda de real, de plata, una macuquina. Daros cuenta lo gorda que es. Es por eso que sabéis que es de real, ¿verdad? Porque pesa más que las otras que hemos encontrado. Exactamente. Esta es una pasada, tío. Además tiene una pátina súper extraña. Esto es lo de... lo tuyo, Alex. Eso. He encontrado este botón que es una pasada. Un montón de monedas más de cobre. Esta medallita de cobre, esto supongo que sea colonial también, ¿verdad? Sí, también. Y esta macuquina también, que está muy desgastada, pero esta es de medio real, ¿verdad? Sí. Bueno, un cacho de armónica, esto es lo de gatiño, también un montón de monedas de cobre y 3 monedas de plata se ha sacado el cabrón. Tiene 2 macuquinas, esta está bastante bien, esta está muy lisa, apenas se ve. ¿Y esto qué tipo de moneda me habéis dicho que era esta pequeñita? Una cuartilla de plata llamada pitufina. Y todo esto es lo que he sacado yo también, un montón de monedas de cobre, media moneda de cobre, esta es de octavo, me has dicho, un octavo. Esto es un botón, este par de macuquinas de plata, que esta se ve bastante bien, esta está bastante bien conservada por los dos lados, ¿eh? No me había fijado, tío. Tiene esa pátina negra porque estaba casi en la superficie y se ve que cuando quemaron este campo también le afectó a la moneda, claro. Y esta otra, esta está un poco peor. Sí que se ve por esta cara que está bastante bien, se ve la cruz y todo, pero por esta está más desgastada. De plata también he encontrado este pedazo de colgante que le debe faltar un buen trozo. Esto debe ser un colgante bastante grande. Es curioso, se ve como una especie de cara, ¿eh? Si os dais cuenta, mirad. Sí. Qué harto. Estos otros 2 colgantes también, de cobre, y estos gemelos de plata, tío. Estos pesan bastante, ¿eh? Y para mí, de las cosas más guays que me he encontrado hoy es esta ficha de Hacienda, que pone Casa Bar, que estas me habéis dicho que son bastante difíciles de encontrar, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y esto, imaginaos la historia que tiene esto, tío, que con esto pagaban a la gente que trabajaba en las haciendas. O sea, no les daban dinero, ¿verdad? No, en las tiendas de raya, Sí. los que cobraban se iban con eso. Increíble, tío. ¿No? Espectacular, la verdad es que un día acojonante. O sea, yo hacía tiempo que no encontraba tanta plata. 4 piezas de plata me he encontrado hoy. Bueno, es que hemos salido todos con plata, la verdad. Un día increíble, tío. Genial. Muchísimas gracias por haberme traído aquí, porque espectacular. Y nada, este es solo el primer día en México, o sea que imaginaos lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Eso se me olvidaba enseñaros la basura, que llevo esto repleto de mierda. Lo de siempre, un montón de pedazos de aluminio, cartuchos de escopeta. Bueno, hay de todo aquí. Aunque no hay demasiada basura, ¿eh? O sea, no hubo demasiada basura comparado con otras veces que vengo a este tipo de campos. Está bastante guay para todo lo que hemos encontrado.